Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos fieles a nuestra cita. Son 34 minutos y medio los que pasan de las 8 de la mañana. Si nos están escuchando en directo, buenos días. Por lo tanto, buenas tardes. Si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio les ofrecemos y que llega pues en torno a las 2 y poquitos minutos de la tarde. Buenas tardes, por lo tanto. O cualquier fórmula de saludos, si lo que hacen es descargar este programa de nuestra página web. Lo escuchan en modo podcast y tienen oportunidad de escucharlo en cualquier otro momento. Por lo tanto, pues nuestra felicitación, por si acaso, y nuestro saludo cordial. Vuelven los desayunos de Solo Radio. Ayer comenzábamos esta nueva etapa con esta nueva temporada con el deporte. Como es habitual los lunes, todo el deporte llinero es protagonista en nuestra sintonía en los desayunos. Y hoy, pues también, como viene siendo tradicional en las últimas temporadas, nuestros representantes políticos ya van ocupando sus sillas en nuestros estudios con el fin de dar forma a esta tertulia política que tenemos los martes. Muchos pensarán, bueno, pues esto es un año más, vuelve otra vez en otra temporada los desayunos y ya está. Pues bueno, pues ustedes piensen así, pero yo les puedo decir que ese nerviosismo de poner en marcha otra temporada después de tantos y tantos años todavía existe. Y esto es, bueno, pues precisamente por eso, por la importancia que le damos a los contenidos que en los desayunos les ofrecemos y la responsabilidad absoluta que tenemos en que esos contenidos les resulten interesantes y puedan tener la oportunidad también, en este caso de los martes, pues conocer el punto de vista diferente, en algunos casos, similar en otros, de los diferentes grupos políticos con representación en el ayuntamiento de la ciudad. Voy a pasar a saludar y a presentarles a nuestros invitados. Diferencia respecto al año anterior, a la temporada anterior, no al año anterior, que lógicamente dábamos vacaciones a los desayunos al inicio del verano, pero es como un ejercicio diferente, ¿no? Es como un nuevo curso, pues que recordarán que anteriormente pues eran 4 los grupos políticos que tenían su representación en el Ayuntamiento de Ellín y eran los grupos políticos invitados a esta tertulia, y en este caso son 5. Ya saben que entraba también en el panorama político llinero, en el Ayuntamiento de la ciudad, tanto Vox como la agrupación de electores de Ellín, y en este caso, desgraciadamente, pues Izquierda Unida perdía su representación. Por lo tanto, como digo, presentamos a nuestros invitados. Vamos saludando pues a Raquel Tomás por parte de Vox, que por primera vez nos acompaña en esta tertulia política, quitando, por supuesto, esa otra ocasión que tuvimos en aquel debate, aquella tertulia especial antes de las elecciones, o después, fue antes. Raquel, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, está también, como no puede ser de otra manera, María Jesús López, que forma parte de la agrupación de electores de Ellín, pero a su vez también, como saben, forma parte del gobierno, y en este caso con las concejalías de Comercio, Industria y Turismo. María Jesús, además, en el mismo lugar de siempre sentada. Es para no variar. O sea, quiero decir, yo me senté aquí un día y cuando me vaya, pues dejaré de sentarme aquí, punto. Muy bien. Por parte del Partido Popular, porque de Ciudadanos en este momento todavía no tenemos a su representante, por parte del Partido Popular, Manuel Serena. Buenos días. Buenos días y con ganas de volver, la verdad. Ganas, ¿verdad? Con ganas de que los críos empiecen el cole también. Muchas ganas. Pero decía yo en la presentación, ¿con nervios o no? Pues realmente ha sido tan corto que no, y como en verano pues al final sí que es verdad que las tertulias no están, pero la vida política sigue, pues ahí pues estamos continuamente en presencia en barrios, pedanías, el ayuntamiento no para, pues al final pues la sensación esa de que ha habido un parón y que hay que empezar de nuevo, pues no la tenemos. No la tenéis. Bueno, pues eso es bueno para los ciudadanos, ¿no? Que nos consta, por lo tanto, que han estado trabajando a pesar de estos de estos meses veraniegos, ¿no? Por cierto, decía, no se han hecho los desayunos, pero la actualidad ha continuado en el plano político. Tenemos un trabajo enorme, tanto este viernes como el que viene, porque ya el siguiente estaremos en Vive la Feria, y es hacer un poco resumen de todo lo que ha ocurrido durante el verano. Es un ejercicio complicado. Por parte del Partido Socialista Obrero Español, está con nosotros el concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, además también diputado regional, Julián Martínez. Muy buenos días. Hola, buenos días. En esto de las presentaciones
Ambiente, la Asociación Campos de Allín también. También, por eso, en esto de las presentaciones, Julián, ¿cómo le gustaría que fuera? ¿Más la importancia o relevancia de ser diputado regional o más relevancia el ser concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Agua en Ellín? En absoluto, concejal, que es a lo que me debo aquí en el ayuntamiento y a lo que creo que es la base por la que estoy aquí. Pues ya comenzamos un poquito mal porque no se oye muy bien ese micrófono, con lo cual pues ya hemos comenzado un poquito mal. Julián, sí, cambia el micrófono si quieres. Eso es, y así... Bueno, no creo que le hayan escuchado muy bien nuestros oyentes, con lo cual, pues si me lo permite, le hago la misma pregunta, que es más relevante. Bueno, pues yo no tengo la menor duda, que es que mi competencia es la de concejal de Medio Ambiente, de Agricultura, de Agua y de Desarrollo Rural, que es la competencia que se me asignó aquí en el ayuntamiento y es en lo que, bueno, pues en estos momentos pues estoy dedicándome. Las competencias regionales, el jueves empezamos el nuevo periodo de sesiones, pero es otro partido diferente que obviamente tiene mucha vinculación con lo que ocurra a nivel provincial, regional, provincial y local, pero en estos momentos, sin lugar a dudas, concejal. Muy bien. Bueno, a lo largo de estos meses, bueno, yo voy a pedir con el fin que nos sirva un poquito para el resto de la temporada. Vamos a ser 5 normalmente. Hoy falta el representante de Ciudadanos, pero normalmente vamos a ser 5 los invitados que vamos a tener en el programa. En la tertulia aquella que manteníamos con todos los candidatos, al público le gustó muchísimo y además tuvimos oportunidad de entendernos todos, ¿no? Y solamente variamos una cosita, y es que os pedía que intentarais, que tampoco lo hacíamos con tiempo ni con el cronómetro en todo momento, pero sí que os pedía que a la hora de las intervenciones pues no pasarais de 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto, con el fin, aunque luego tomarais otra vez la palabra, con el fin que la tertulia pues sea realmente una tertulia, ¿no? Porque si no, pues sería un debate y tendríamos que estar tomando tiempos. Yo creo que esa base que nos sirvió para que ese programa fuera tan interesante, podríamos utilizarlo también en este programa todos los días, si queréis, ¿vale? Más o menos, aunque en alguna ocasión tengáis que cederos un poquito. Pero yo os pedía, tenemos que hacer en estos 2 días un poquito de balance de lo que ha sido el verano. Si queréis, vais poniendo temas sobre la mesa, vamos tertuleando, mira que término más bonito, tertuleando sobre ello, y luego vamos pasando a otros asuntos, si queréis, ¿no? Por ejemplo, para Julián, lo más importante que ha pasado, o una de las cosas más importantes que deberíamos comentar en este primer programa de la nueva temporada de este verano, ¿qué podría ser? Hombre, seguro que hay muchas cosas. Lo que pasa es que por cercanía a las competencias que tengo en el ayuntamiento encomendadas, pues para mí es el anuncio posiblemente de la próxima posible apertura de la oficina de la Confederación Hidrográfica en nuestro municipio como representación de toda la comarca. Yo creo que ese ha sido un anhelo de mucho tiempo, en el que le pedíamos a la Confederación que acercara sus servicios a los usuarios de la cuenca de Albacete y que, bueno, pues que poquito a poco pues se van dando esos pasos y que tal vez dentro de poquito sea una realidad. Muy bien. Manuel. Hombre, no quiero entrar en discusiones, pero próxima posible, pues está bien. A ver si conseguimos entre todos, y aquí estamos todos en la misma, porque es una reclamación antigua y no solo del ayuntamiento, sino sobre todo de los usuarios de la Confederación, que bien lo sabe Julián, que los agricultores de la zona que lo que piden es más proximidad y que mediante esa proximidad al final la Confederación se implique más en lo que es la cabecera del Segura. Pues yo creo que lo más importante del verano desde el punto de vista político, a lo mejor me tiro a la piscina, pero son las redes sociales. Al final hemos descubierto que las redes sociales influyen y mucho en el debate político, para bien y para mal, para las dos cosas. Y bueno, aquí sí que lo hemos comentado alguna vez los políticos, entre comillas, que estamos aquí, que lo que hay que buscar es un poco también responsabilidad por parte de los políticos al hacer uso de esas redes sociales. Y al hacer el caso necesario, porque al final las redes sociales, detrás de cada red social hay un ciudadano con un problema y hay que resolvérselo. Pero también es verdad que las redes sociales en este verano se ha visto que amplifican mucho los problemas, pero también son el altavoz de los ciudadanos. Y a lo mejor la política que estamos haciendo hoy en día, pues hay que modularla con ese nuevo factor que hasta ahora le hemos hecho poco caso,
pero que si no le hacemos caso al final cada vez crecerá más, y lo que no puede ser es, no podemos ir en paralelo y no abrir los ojos a esa realidad de hoy en día, que es que los problemas de Gin, que en este verano pues han sido, pues desde el punto de vista de la Diputación, la falta al principio del verano, la falta del mantenimiento de limpieza de los contenedores amarillos. Desde el punto de vista del Ayuntamiento, pues al acabarse los planes de empleo, la falta de limpieza en algunos sitios, que ahora con el nuevo plan de empleo entiendo que se va a arreglar. Pero eso al final, el exponente ha sido, o el escaparate, ha sido las redes sociales. Y los políticos, pues algunos dicen que no leen Facebook, pero al final lo miramos todos. Bueno, Julián no. Y doy fe que no. Pero al final te llega. Al final te llega porque te lo dicen. Al final te dicen, mira lo que ha salido. Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. Al final tenemos que buscar las herramientas para trabajar también con esa realidad. Muy bien, lo que pasa es que las redes sociales, que esto tiene un debate, si queréis, algún día, también pueden ser todo lo contrario. No, lo he dicho al principio, hay que ser muy responsable y saber cómo utilizarlas. Por eso que tenemos que, los políticos, no digo aquí, empezar a pensar a ver cómo lo hacemos, porque tampoco podemos hacer política en función de lo que se diga en una red social. Mientras no haya rigor en el que de verdad a las claras una persona sea capaz de poner su cara de verdad en una página de redes sociales, que se pueda esconder detrás de un seudónimo y decir cualquier tipo de barbaridad, para mí no tiene sentido ninguno las redes sociales. Mira, lo que yo le digo a todo el mundo que me viene con una reclamación, a veces por la red social y a veces no, lo que le digo, si tienes capacidad de manejar una red social, la misma capacidad tienes para entrar en la página del ayuntamiento y hacer una reclamación formal. No, pero es que en el ayuntamiento existen los teléfonos, los correos electrónicos de todos los concejales que se puede contactar. Pero es que además hay una política de puertas abiertas en el ayuntamiento, no solo en el equipo de gobierno. Me consta que en todos los partidos que conformamos el pleno del ayuntamiento. Entonces es muy sencillo acercarse al ayuntamiento y hablar con cualquier concejal y transmitirle sus pensamientos, sus ideas, sus quejas, y que se puedan articular lo más rápido posible. Que no tiene sentido es que no sepas si es verdad o es mentira la persona, el nombre de la persona que están utilizando las redes sociales, y que además pueda decir cualquier disparate intencionadamente, pues para perjudicar o beneficiar a una determinada formación política o algún tipo de trabajo o alguna encomienda que se haya podido establecer. Bueno, me van a permitir que salude a Mario Artesero, que se une a nuestra tertulia, representando lógicamente a Vox. Buenos días. A Vox. Iba a darle la palabra. No estaría mal, ¿eh? Mario, bienvenido. Buenos días, José Emilio. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Un placer estar con todos de nuevo aquí en los desayunos de Solo Radio. Bueno, andábamos primero haciendo un poco pues una presentación de esta nueva temporada. Ya les pedía, que yo sé que en esto no voy a tener problemas con Mario, porque sabe dominar muy bien esto de los tiempos. Pues eso, intervenciones más o menos breves, como teníamos en aquella tertulia con los candidatos, que bueno, resultó muy amena. Pero si podemos mantenerlo durante esta temporada, seguro que aprovecharemos mucho mejor el tiempo. Y después les pedía a los invitados pues reflexionar sobre lo ocurrido a lo largo de estos 2 meses y buscar las cosas quizás más importantes para cada uno que han ocurrido en el mundo de la política gallinera. ¿Durante este verano? Sí. Bueno, pues yo creo que, sinceramente, lo más importante que ha ocurrido este verano ha sido... no ha sido un verano muy intenso, políticamente hablando. Si nos quedamos con el último pleno... que digamos es el último pleno del verano, porque el próximo ya va a ser en otoño, si no me fallan los cálculos. Yo me quedaría con el buen consenso que hubo en el ayuntamiento y la aprobación de todos los puntos, absolutamente por la unanimidad de todos los partidos políticos, que ojalá sucediese eso en todos los plenos. Va a ser difícil, pero ojalá que sucediese eso en todos los plenos. Y luego yo he llegado hace un rato, estaban enzarzados en pleno debate aquí Julián y Manuel con el tema. He dicho debate, no discusión, ni mucho menos. Con el tema de las redes sociales, y sí que es verdad que yo un poco ahí estoy de acuerdo en que las redes sociales son un altavoz, como decía Manu, pero el problema de las redes sociales son el anonimato. El anonimato que te permiten esconderte y decir cosas que a lo mejor no son verdad o no están dichas con el rigor
que se deberían haber dicho. Nosotros desde Ciudadanos hemos tratado de, y seguimos tratando de ser la voz de la gente que nos para mucho por la calle, nos llama, va a nuestro despacho. Casi todas las mociones que hemos presentado forma parte de esas conversaciones que tenemos con los ciudadanos, incluso el famoso y polémico tema aquel de las cucarachas, que yo creo que ha sido una de las noticias más relevantes del verano. Bueno, pues eso formó... Sí, pero recuerda que siendo una noticia positiva, la que se empezó a transmitir derivó en disparates que se decían por las redes que no tenían sentido ninguno con la realidad. Sí, que estábamos siendo invadidos por cucarachas y tal, cuando realmente lo que se dijo es todos aquellos que tengan cucarachas en su casa o en su negocio, el protocolo de actuación es este, ¿no? Que era lo único que se pretendía difundir en aquella noticia, que la gente tuviera claro qué hacer, porque cuando se acercaron a nosotros no sabían qué hacer ni a dónde dirigirse. Entonces, sí que creo que nosotros desde Ciudadanos hemos tratado de ser la voz o el eco de la voz del pueblo en el ayuntamiento. La voz somos vos, que es nuestro lema que tuvimos en por campaña, por eso tu voz en Medellín, y he dicho el eco de la voz de los ciudadanos. Vale. El eco de la voz de los ciudadanos en el ayuntamiento. Entonces, no sé, quizá para nosotros lo más relevante es el buen consenso que ha habido en el ayuntamiento estos 2 meses, que esperamos que continúe así. Muy bien. Solo me gustaría hacer una postilla. He estado revisando ahora mismo mientras hablábamos y aproximadamente el 90% de la gente que ejerce sus quejas en el foro de GIN, en las redes sociales, lo hace con sus nombres y apellidos. Es verdad que hay una parte muy pequeña que se esconde en el anonimato, pero estamos hablando de una parte muy pequeña. La mayoría de la gente es su nombre, su apellido y su foto. Y si no su foto, la foto de la Virgen de la cofradía en la que está. Pero quiero decir que son personas conocidas. Esa gente hay que darle respuesta. Y es verdad que dice Julián que su teléfono está abierto y que los teléfonos de los grupos municipales estamos abiertos y al final nos llegan cosas y las transmitimos. Pero las redes sociales al final es una realidad, nos guste o no, es una realidad que está ahí y hay que aprovecharla o darle la espalda y sufrir las consecuencias. No, si es algo que existe, entonces es mejor mirarlo y asumir las consecuencias de lo que aparece en las redes sociales. Eso es así. Entonces, lo que pasa es que a mí yo doy más credibilidad, y lo digo también un poco, ya que tenemos un medio de comunicación abierto. Yo, personalmente, como concejal, doy más credibilidad a aquellas críticas o sugerencias que vienen firmadas, como dice Manu, que a aquellas que vienen bajo seudónimo. Yo, de todas maneras, también os lo he comentado en alguna ocasión, yo tengo muchísimos oyentes, no sé por qué, yo se lo digo a ellos también, que me llaman fuera del programa o que me hacen comentarios en la calle o incluso pues vienen aquí a cualquier otra cuestión y me lo comentan. Iba a llamar, iba a decirles, iba a contar, pero al final no. Y os lo he dicho alguna vez, hay cierto miedo algunas veces a decir lo que se piensa en voz alta y bueno, pues lo digo, la oportunidad están ahí nuestro político. Además vienen, que yo siempre os he agradecido el que sea así, venís sin un guión, venís sin poner cortapisas de ningún tipo, porque cualquiera de nuestros invitados podría decir, pues yo no quiero llamadas en directo. Y bueno, pues igual hay que decirle, pues no está invitado entonces al programa, porque el programa tiene llamadas en directo, pero es que eso no ha ocurrido nunca. Lo hemos dicho siempre, cualquier tipo de llamada, cualquier persona puede llamar, participar en el programa a través del 967 30 53 21, siempre lógicamente con educación, pues se puede decir todo lo que se quiera, ¿no? Y en este caso, pues sí que es verdad que en algunas ocasiones pues hay personas que les cuesta, me dicen aquello de yo iba a llamar, iba a decirles, pero al final no lo hacen, con lo cual no consta, no lo han hecho. María Jesús. Bueno, volvemos a la pregunta, o sea, para mí es lo más importante que ha pasado, que se ha hecho en este verano. Pues yo creo que preparar las cosas para poder firmar acuerdos, porque el verano no lo podemos desperdiciar. Tenemos muy poco tiempo para poder desarrollar políticas y ese poco tiempo que tenemos lo tenemos que aprovechar al máximo. Bueno, si no, supongo que será así, este próximo viernes en el comité de dirección de Renfe se aprobará un acuerdo para que se firme con el Ayuntamiento de Ellín. Bueno, la primera vez que se hace, y eso no está mal, porque el Ayuntamiento de Ellín firmará un acuerdo simple, lo que firman por ahí, pues de colaboración con Renfe Viajeros, en este caso con Renfe, el operador, digamos, no regulado, o sea, el Renfe Servicios Comerciales, básicamente para que en la página web de Renfe aparezca enlazado Ellín y nosotros también, como transportista preferente, pues tengamos a Renfe. Bueno,
de hecho es el operador público, o sea que tampoco tenemos otro candidato. Eso yo creo que es muy importante porque se inició enseguida que empezamos. Ellos vinieron aquí, preguntamos de qué manera colaborar, nos pusieron encima de la mesa la firma de un convenio y eso es lo que estamos haciendo. Ya para feria aparecerán los logos de Renfe y ya para feria aparecerán también unas bonificaciones especiales para quien quiera venir usando los servicios de Renfe pueda venir, ¿no? Eso en sí mismo es muy bueno porque ponemos Ellín también, o sea, no solo en la agenda política global, sino en la de Renfe. Damos visibilidad a Ellín en Renfe. El firmante de ese acuerdo será el presidente de Renfe. Entonces, por nuestra parte, evidentemente, el alcalde de Ellín. Eso es bueno ya tener cosas cerradas, tener cosas atadas y que eso vaya poco a poco generando visibilidad y generando atracción para Ellín. Pero lo mismo estamos haciendo o hemos hecho en estas semanas para iniciar los contactos con Puerto de Cartagena, con Puerto de Alicante, con Ayuntamiento de Cartagena, con Ayuntamiento de Benidorm, con Ayuntamiento de Alicante, con Cámara de Comercio de Alicante, importantísimo porque saben mucho de eso, con Osban, que son los que más saben de turismo, porque es la asociación de empresarios turísticos de Levante, de Valencia, que es la más grande, probablemente la más grande, que está en Benidorm. Todo eso ya hemos preparado el camino, ya hemos preparado los senderos para firmar, evidentemente, protocolos y acuerdos con todos ellos y, por supuesto, creo que ya lo he pedido, con los ayuntamientos de Cartagena, Alicante y Benidorm, que para nosotros es lo que estamos denominando ciudades ancla, o sea, ciudades que nos pueden ayudar a potenciar muchas cosas que tenemos aquí, igual que nuestros puertos más cercanos también lo son. No olvidemos que el puerto de Cartagena es el mayor inversor de esta zona. Fue el que metió 35 millones de euros en la variante Camarillas. Bueno, esperemos que meta más dinero también en la zona y no en otros sitios del territorio, ¿no? Esa es la cuestión. Todo ese pretrabajo o trabajo que ya está hecho generará sus frutos en un futuro mediante acuerdos, mediante relaciones, etcétera. Eso es lo que entendemos que teníamos que hacer y lo hemos hecho. O sea, ya uno que está cerrado el próximo viernes para su comité de dirección con todo bordado y en cualquier momento pues se procederá a la firma, pero el acuerdo ya es válido para la feria, que es lo que nosotros insistimos mucho. Es decir, es que necesitamos para la feria, para que los primeros códigos promocionales, para que puedan venir con un descuento, se hagan ya de la feria. Yo creo que para mí, en este caso, en la responsabilidad que ejerzo, y además, como decía Julián, lo más importante para nosotros es ser concejales, o sea, porque para eso estamos aquí y para eso nos pagan, pues es preparar todo eso, para montar los carriles, volvemos a lo del tren, montar los carriles para que después puedan circular fácilmente pues todos los proyectos que queremos hacer encima de la mesa. Ahora lo que estamos haciendo es montar los carriles, es establecer las relaciones y los acuerdos para que podamos trabajar en los próximos meses y en los años que queda del periodo que tenemos del mandato, pues podamos trabajar y podamos ver los resultados. Yo estoy muy contenta, estoy muy satisfecha de ese trabajo que hemos hecho en verano, porque sorprendentemente la receptividad por parte de los interlocutores es muy alta. O sea, la propia propuesta de firma de acuerdos viene por parte de ellos. Incluso, ¿qué podíamos hacer? A la pregunta, firmamos un acuerdo. Muy bien, pues me queda Raquel Tomás por parte de Vox. ¿Qué resaltaría? Bueno, pues yo es que no resaltaría ahora mismo, llevamos poco tiempo. Hombre, nos hubiera gustado apoyar en alguna moción alguna cosa sobre trabajo de la Concejalía de Empleo e Industria, no tanto tren, no tanto Renfe, no tanto turismo. Empleo es otra concejalía, lo mío es desarrollo, es promoción. Industria, el que hubiera venido alguna empresa, que se sentara alguna empresa, que se hubiera movido más por lo que es el trabajo, que en sí es lo más importante. Cámara de Comercio son empresarios, creo, me parece, no sé. O sea, un acuerdo con una Cámara de Comercio es algo muy importante, un acuerdo con una asociación de empresarios es una cosa muy importante. Es empezar un camino que deberá de dar sus frutos en Claro, los meses yo por eso estoy diciendo que para mí hubiera sido muy importante eso y hubiera apoyado, Pero no puedo decirte algo importante. Nosotros estamos aprendiendo cada día en el ayuntamiento de cada cosa y seguimos trabajando en ello. Nosotros vamos a seguir en la misma línea, vamos a seguir escuchando al ciudadano.
lo que le he dicho antes a Mario, nosotros somos la voz en Ellín y nada, y ya lo hemos dicho muchas veces que nosotros estamos abiertos en nuestro despacho para todo el ciudadano que quiera exponernos cualquier cosa de la ciudad o de las pedanías. Estoy con Julián en lo que ha dicho antes de las redes sociales, porque vamos, en mi caso hace pocos días, y fue a una amiga, ella escribió una queja, y yo sí invité a mi amiga y a varias gente que hablaba en el foro de que si tienen alguna queja que vayan al ayuntamiento, porque desde las redes sociales es muy fácil quejarse, pero que vayan al ayuntamiento o a cualquier concejal de cualquier partido a poner la queja, que desde las redes sociales no se soluciona nada. Entonces estoy con Julián en ese sentido porque es lo más importante, el hablar con los ciudadanos y saberlo, no por las redes sociales, sino saberlo de tú a tú, para nosotros es lo más importante. Y nada, una valoración de lo más importante te lo haré en unos meses, no te preocupes. Muy bien. Bueno, yo, lógicamente, con vacaciones por medio y demás, pues le pedí a mi compañera Lourdes Gómez de los servicios informativos, digo, sácame unos cuantos temas de los que hayan podido ir ocurriendo a lo largo del verano, que tengamos un poquito de piedra de toque inicial, ¿no? Para el primer programa de esta temporada. Y bueno, pues me ha puesto aquí unos cuantos. Entre ellos, yo, si queréis, voy poniendo sobre la mesa alguno y vamos, dando el punto de vista sobre esos asuntos. Y me ponía, por ejemplo, pues que uno de los puntos importantes ha sido la lonja municipal, su futuro, y que, futuro de las instalaciones, y que en el mes de octubre definitivamente ya será historia, ¿no? Uno de los temas que me apunta, como también el futuro del mercado de abastos, ¿no? Como tema importante, ¿no? de los ciudadanos. ¿Cómo están estos asuntos, Julián? Es que aquí están como estaban. Básicamente no ha cambiado nada. No ha cambiado prácticamente nada de como estaban hace un año. La única diferencia es que en la lonja municipal pues se sacó un pliego de licitación para poder utilizar las dependencias en los próximos años, en la cantidad de años que se estableció, y quedó desierta. No se presentó nadie. Ni gente que tuviera ninguna intención de instalarse nuevamente, por primera vez en la lonja, ni siquiera los adjudicatarios que ahora hay. Entendemos que es una situación, pues, de alguna manera delicada, pues por el tamaño que tiene la lonja, porque daba miedo a lo mejor poder afrontar las mejoras que habría que realizarles para dar un servicio de calidad a todos los usuarios, pero bueno, el ayuntamiento hizo su trabajo, que era el de poner a disposición de quien quisiera utilizar la lonja, pues el mecanismo del pliego de adjudicación, al cual quedó desierto. Si queda desierto, pues lógicamente no hay nadie que haya manifestado su intención de querer continuar con las condiciones que establecían, que yo creo que no eran tampoco muy malas las condiciones que se pusieron. A partir de ahí, pues tienen un plazo los usuarios que actualmente disponen de los puestos, pues para reubicarse, y ya veremos a ver después qué es lo que sucede con ese espacio. Desde luego no se ha hecho de momento ninguna valoración de qué hacer o disponer de lo que es la lonja, puesto que además tiene una parte también que el edificio comparte con dependencias de la propia brigadilla municipal, en este caso la de jardines. Y bueno, pues en el futuro sí que es verdad que si se desaloja la lonja, pues alguna cuestión tendremos que barajar para actuar y aprovechar el espacio, la zona, la infraestructura de la que ya disponemos, para intentar sacar el mejor partido posible a un espacio municipal. Pero de momento no hay nada diferente de lo que teníamos, salvo esa cuestión de que queda desierto el pliego de adjudicación. Pues en torno a ello, el resto de invitados, si en cualquier caso, hacer alguna... Sí que hay que decir que el ayuntamiento realmente, lógicamente, tiene unos servicios que obligatoriamente, por el número de habitantes que tiene, debe dar, pero no es precisamente uno de ellos. Y es una pena, y más yo que vengo del sector agrario, agroalimentario. Además, en mi caso particularmente, en mi familia, hemos sido proveedores de la lonja con llevar frutas y hortalizas para que se vendiesen, pero también compradores por la tienda que ha tenido mi madre en Mingo Gil, pues me atrevería a decir que toda la vida del pueblo, porque fueron de mis padres y luego de mis abuelos y ahora de una prima mía que sigue dentro de la familia, como el que dice.
Y es una pena, o sea, es decir, a mí me da mucha añoranza el pensar que un espacio como este pues se pueda perder. Pero igual que decía Mano que los tiempos cambian, es verdad que yo recuerdo la lonja de verla con 8 puestos a tope y ahora pues hay apenas 3 puestos o 4 que por desgracia tampoco funcionan con la misma voracidad que antes. El sistema ha cambiado, el mismo número de productores de hortalizas para la lonja ha descendido muchísimo. Hay una lonja que se come al resto, que es la de Albacete, incluso algunas de Murcia, pero luego que también hay una figura, es la del reparto de otras empresas que se dedican a ello, que lo llevan directamente con sus camiones a destino, ¿no? Entonces, bueno, pues es diferente la situación que hay. Los lonjeros de aquí, bueno, pues me consta que tienen también infraestructuras propias para poder seguir ofreciendo servicio, y quién más me gustaría que hubiese un punto en el que los agricultores, productores de fruta y hortalizas, pues tuvieran la posibilidad de vender sus productos, los que produjesen en sus parcelas, para dar un servicio a los ciudadanos de calidad y de cercanía y de ahorro de dinero, porque costaría seguramente también un poquito menos. Pero la realidad es otra, y eso pues no da tampoco cabida para poder atender toda la demanda de todo el año con las producciones que tenemos en nuestro municipio. Bueno, dicho esto... Me ha pedido primero la palabra María Jesús, que la concejal de Comercio. Sí, por alusiones. Pero bueno, en cualquier caso, con respecto a los dos temas, el mercado municipal no está en peligro. O sea, salvo que se vayan, o sea, que finalmente la zona en sí mismo, el casco antiguo en sí mismo, con el cual tenemos un problema de que se está desplazando la población, la ciudadanía se desplaza. Y eso... Una puntilla. Si vas a ser por alusiones, atáñete al minuto, porque es que antes te has tirado 5 y al final el moderador se va a enfadar. Lo digo porque haya dinamismo. Bueno, pero es que si va a ser por las alusiones a cada uno de nosotros... Toma la palabra más a menudo, pero sí os pediría. Bueno, más que nada por hacerlo en más... cualquier caso, que no peligra. O sea, puede tener... bueno, tenemos que igual reinventarlo, pero no peligra. No hay nadie que haya pensado, ni mucho menos, que la política pública pasa por eso. Pasa por reactivarlo, y pasa por reactivarlo dentro del conjunto del casco antiguo. O sea, ni siquiera cambiarlo de sitio ni nada. O sea, tenemos que hacer algo con el casco antiguo, y dentro del casco es donde está el mercado municipal. O sea, tenemos que hacer cosas en el mercado municipal. Con respecto a la lonja, bueno, pues todo está dicho. Durante los últimos 4 años se le ha estado dando vueltas a un pliego. No se presentaron, ellos vinieron a hablar conmigo para pedir una prórroga, porque se les había dado hasta finales o sea, ahora mismo tenían que estar fuera, a finales de agosto. Bueno, se les ha prorrogado para que puedan aprovecharse de la campaña finalmente hasta después de feria, y esa es la cuestión. Y ahora habrá que repensar qué es lo que hacemos con ese espacio. Puede que hasta incluso, como se lo dije, hasta incluso pensemos que pueda ser una lonja, pero no lo sabemos a día de hoy. O sea, no podemos dar la solución antes de poner encima de la mesa el problema. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, aquí el debate al final es qué modelo de política se quiere hacer en el municipio. Quiero decir, al final hay que tomar decisiones políticas. Si la lonja, por lo que sea, pues no funcionaba y hay que hacer una serie de actuaciones, y el ayuntamiento pues vio que era mejor que se hicieran desde el punto de vista privado mediante el pliego, situaciones de mejora del edificio, y los lonjeros pues no tuvieron capacidad o no se echaron adelante, pues bueno, al final se ha creado esta situación. Pero me voy hacia atrás, con lo que decía María Jesús hace unos meses con el tema de la luz, que no estaba de acuerdo en externalizar servicios, y al final lo que estamos haciendo con la lonja es que los propios lonjeros desde la iniciativa privada sigan prestando su servicio. Pero hay una diferencia muy grande, Manu. Pero una es servicio público y la otra no es obligación de servicio público. Escúchame. Estabais hablando, os explico, estabais hablando de lo que es propio o impropio del ayuntamiento, o el ayuntamiento tiene obligación o no obligación de hacer. El ayuntamiento tampoco tiene obligación de prestar el servicio de escuelas infantiles, y la presta. El ayuntamiento no tiene obligación de sacar los planes de empleo, y los saca. El ayuntamiento no tiene un montón de obligaciones y las hace. Estamos hablando aquí de qué política se quiere hacer y qué política no. Yo no entiendo que hace unos meses María Jesús ponía el grito en el cielo cuando se externalizó. Al final se externalizó, porque lo decía ella, el servicio de la luz, del alumbrado público, y ahora un servicio que estaba dando el ayuntamiento, pues se externaliza. Al final se externaliza porque se tiene que seguir dando. Al final el pequeño agricultor tiene que dar salida, el pequeño local, quiero decir, no el que funciona con distribuidoras. Él tiene que dar salida a su producto, y hay gente pues que está comprando las lonjas, y comercios de toda la zona que al final se nutren de la lonja. No todos, pero muchos se nutren de la lonja. Bueno, pues la decisión que ha tomado este equipo de gobierno al final es, pues bueno, dar de plazo hasta el 31 de octubre, cerrar la lonja, y luego, efectivamente, María Jesús lo ha dicho, ya veremos qué se hace.
Pero lo mismo está pasando con el aparcamiento de camiones. Se va a cerrar, porque se ha dicho así en pleno, y luego ya veremos lo que se hace. Que igual lo que se hace es volver a abrir el aparcamiento de camiones, con otro gestor, con otra asociación o como sea. Pero al final yo tengo la sensación de que no se están trabajando bien los temas. Si ya se está pensando a lo mejor en abrir otra vez la lonja, o no, ¿por qué no se le plantea, por qué no se hace un acuerdo de colaboración, igual que con Renfe, con los lonjeros de ahora? O por lo menos se trabaja en eso. Por lo menos que ellos no tengan la sensación de... Ellos, digo ellos, que al final, porque ellos no se han echado adelante con un contrato al final, es un contrato económico de ellos hacer una inversión y recuperarla en plazo, ellos no se han echado adelante, al final están como castigados. Bueno, pues nos echan de aquí. Que no están castigados, No. El contrato se valoró en 25 millones de euros, que era lo que ellos iban a ingresar. Y ellos... Bueno, vamos a ver. La lonja de gin, que genere ¿en cuánto tiempo? ¿En 20 años era? Sí. 25 millones de euros que lo genere... a ver, yo no soy economista, tú tampoco, pero, sí, pero bueno, ¿tú eres economista? ¿También? Joder, perdón. Vale, no lo sabías. ¿Sí o no? O sea, se supone que economista es cualquiera que tiene una carrera, según la definición, cualquiera que tiene una carrera de económicas, incluida investigación y éticas de mercado. Eso está la definición. Bueno, pues eso no sé. Sí, lo pone, ¿eh? Economista es el que tiene económicas. Pero me podía colegiar. Que yo sé que tú sabes de economía. Sí. Vale, lo estoy diciendo, y yo sé lo justito también. Pero te digo decir, pero que 25 millones de euros la lonja de gin, a mí cuando leí el pliego me sorprendió. Y yo desde mi experiencia profesional, pues estoy cansado, quiero decir, porque... No, que me sorprendió, no digo que esté bien y mal, pero mi experiencia personal en contratos de concesión, que sí he trabajado con ellos, estoy harto de preparar reclamaciones por la concesionaria, porque el pliego que cogieron preveía unos ingresos X y no se llegaba. Y al final es el ayuntamiento el que tiene que pagar esos ingresos X, porque el concesionario se queda a condición de que se generen esos ingresos. Y yo cuando vi 25 millones de euros empecé a sudar. Dije, ostras, como se presente alguien y no los saque... A ver, el contrato se tiene que cumplir por las dos partes. No, pero el contrato, esa previsión no se hacía dentro del contrato. Pero bueno, independientemente de esto, hay que distinguir lo que son servicios ejecutados por parte del ayuntamiento en régimen de monopolio, y de eso sé un poco, como es el alumbrado público. ¿Alguien se puede suscribir a un alumbrado público de otro sitio? No. ¿Alguien puede instalarse en alumbrado público? No, porque es alumbrado público. Igual que limpieza viaria, igual que un montón de cosas que los hace el ayuntamiento porque son servicios propios, que solo los puede hacer el ayuntamiento. Los puede ceder, en este caso, pero son servicios propios del ayuntamiento que no los ejecuta absolutamente nadie. Con algo que pueda estar en régimen de competencia. Me explico. ¿Una escuela infantil lo puede hacer una empresa? Sí que lo puede hacer. Una lonja o su equivalente lo puede hacer una empresa. ¿Un mercado lo puede hacer una empresa? Sí, lo puede hacer. Entonces, los ayuntamientos tienen que intervenir en la economía en competencia. En algunos casos sí, lo pueden hacer. ¿Para qué? Para facilitarlo. Por eso los mercados municipales es una competencia municipal, para facilitar que se pongan mercaderes ahí dentro, pero no es el vendedor. Nosotros no vamos a poner funcionarios a vender. Lo que hacemos es el entorno para que alguien se ponga en el mercado municipal. O sea, que nadie entienda que vamos a poner funcionarios municipales para vender pescado, para vender lechugas ni nada de eso, porque eso no es así. Pero, y lo mismo, con respecto a la lonja, que me lo estabas diciendo, evidentemente está en competencia. Por eso la lonja nuestra ha bajado. ¿Por qué? Porque finalmente los que estaban ahí dentro no han sabido hacerla crecer. Bueno, en cualquier caso, nosotros podemos ayudarle. Cuando vinieron yo les dije, yo te ayudo. Yo te ayudo a que, si quieres ampliar las naves del polígono, pues amplía, vamos a ver de qué manera lo hacemos, porque además sabéis que está bonificado, o sea, un montón de cosas. Podían instalar lo que se llama una lonja privada, bueno, o simplemente son almacenes. Para hacer eso, lo pueden hacer. O sea, la cuestión aquí, lo que no tiene sentido es que durante 4 años estén negociando un pliego, se esté negociando con ellos. No se estaba negociando con posibles lonjeros de no sé dónde. Se estaba negociando con ellos y finalmente se llevó para ellos y se puso encima de la mesa incluso una cláusula de salida que nunca se hace. O sea, nunca se hace cuando tú vas a un concurso público. Si finalmente renuncias al concurso público y has ido, pierdes la fianza. En este caso se puso una cláusula que si no se cubría un mínimo, los 6 que licitaban podía renunciar a eso, ni siquiera fueron, incluso con esa salvaguardia que ellos podían haber renunciado después de, bueno, pues no lo hicieron. Entonces, la cuestión aquí es que no mezclemos cosas. Una cosa son los servicios públicos
como son el agua, la luz pública, etcétera, etcétera, de algo que son servicios que el ayuntamiento hace o en régimen de competencia, en algunos casos, o en régimen de apoyo, que son dos cosas distintas. Mario, Raquel. A ver, está claro que el mercado, la lonja no es un servicio, como se ha dicho al principio, que tenga que prestar el ayuntamiento. Pero yo sí estoy de acuerdo en que es una pena que se cierre, porque, y aquí sí tengo que estar muy de acuerdo con Manu, creo sinceramente que el contrato está siendo un poco abusivo. Quiero decir, 25 millones de euros me parece excesivo. Creo que ahí el ayuntamiento ha tirado muy por lo alto. Yo siempre he dicho lo mismo. ¿Por qué antes de declarar desierto o cuando se declaró desierto ese pliego de condiciones no se rehizo? ¿Por qué no se planteó con otros puntos? ¿Por qué no se rebajó ese tope de 25 millones de euros? En ese caso, si le he preguntado a los lonjeros qué condiciones podrían poner ellos, qué condiciones necesitan ellos para quedarse. Bueno, primero que eso no cumple con la ley de contratos públicos. O sea, tú no le puedes preguntar a un interesado, ¿cómo te va bien y te lo pongo? Porque eso... Yo no he dicho cómo te va bien y te lo pongo. Yo no he dicho que hagamos eso, pero sí crear un pliego de condiciones mucho más asumible del que se presentó. Bueno, se supone que el que se presentó había estado negociado con ellos, precisamente. Con ellos y con más. Porque finalmente ellos no pagaban absolutamente nada. ¿Se supone o se negoció con ellos? Vamos a ver. Se negoció en todas las comisiones, si están en las actas, se dijo. Hubo un trabajo. No, esto no es un fruto de un mes ni de 2 meses de 4 años. Son 4 años. Javier Morcillo, al mismo tomar posesión como concejal, empezó a hablar con la gente de la lonja y se habló muchísimas veces y de hecho, bueno, se dio muchas facilidades para continuar desarrollando el trabajo de la lonja, pero todas las cosas de alguna manera tienen que tener una fecha tope para poder tomar una decisión definitiva. Y en este caso, pues, es lo que ha sucedido ahora. Lógicamente, cuando se hace un pliego, todos los pliegos tienen unos condicionantes y nunca se intenta perjudicar al adjudicatario. Nunca. En este caso, yo entiendo que igual no era el pliego que hubieran querido. Estoy completamente seguro que a cualquier adjudicatario de pliego que le pregunte dirá que no es el pliego que quisiera, porque quisiera un pliego con mejores condiciones económicas y con más facilidades para poder desarrollar su trabajo. Pero este pliego es el que se tomó, o sea, el que se valoró y al que tuvieron opción de presentar. Y hay un punto muy importante que se ha dicho de pasada, pero que yo creo que tiene una relevancia máxima. Y es que en ese pliego tenían la posibilidad de poder renunciar una vez que hubieran sido adjudicatarios. O sea, es decir, el planteamiento estaba hecho para que la operatividad de la lonja fuera al 100% con todos los puestos que hay. Pero imaginaros que solamente hubieran habido un puesto o 2 puestos que hubieran licitado para quedarse allí y digan, no, hombre, entre 1 o 2 no podemos hacerle frente a los gastos que conlleva toda la remodelación de la lonja. Pues incluso el pliego establecía que podían renunciar sin penalización alguna. Con lo cual, yo creo que facilidades se ha dado para poder intentarlo por lo menos. Otras cuestiones que al final, pues por desgracia, nadie haya licitado ni siquiera por intentar ni por crear la expectativa de ver si iba a ser posible el desarrollo de la lonja con un nuevo cometido, seguramente. Pero yo creo que tampoco ha sido una cuestión tan contundente como para decir, no, es que lo que queremos es que se cierre la lonja, que en absoluto no es esa la cuestión y que al final se ha puesto en la medida de lo posible todas las posibilidades de poder seguir desarrollando esa actividad. Pues nada, para nosotros también es una pena. Nosotros no sé si habrá alguna oportunidad más, porque supuestamente si se cierra en octubre de hablar con los lonjeros y de llegar a otro acuerdo. No sé si a nivel de gobierno se puede hacer, pero vamos, sería una pena si hubiera alguien que quisiera abrir la lonja, que quisiera estar allí, que se trabajara, porque Jim tiene que revivir, no morir, y parece que vamos para atrás en vez de para adelante. Entonces yo animo a los lonjeros que si tienen alguna opinión sobre esto, alguna queja, alguna sugerencia que pudiera variar y a nivel de gobierno se pudiera llegar a un acuerdo, de aquí a octubre yo pienso que sí que hay tiempo para ello.
Voy a aprovechar para recordar que está abierta nuestra línea telefónica 967-30-53-21 y que si quieren también hacerlo, alguna consulta, no relacionada solamente con la loja, con cualquier otro asunto, en este inicio de nueva temporada, con nuestros representantes políticos, si quieren hacerlo a través del correo electrónico, participa@solorradio.es. Manu, creo que me había pedido la palabra. No, bueno, como planteabas el tema también del mercado de abastos, a mí, ya que está aquí la concejala de comercio, me gustaría saber si tiene algún plan para el mercado de abastos. Por ejemplo, la cafetería y el parking, está pendiente una licitación para la gestión, si se plantea mejorar un poco el entorno, al concejal de Medio Ambiente, si se plantea hablar con la empresa de limpieza para esos contenedores de allí en concreto, esos en concreto, se puede mejorar la limpieza del contenedor, aumentar la periodicidad, o sea, que sea más frecuente, porque ahí sí se genera un problema de olores y de lixiviados, y lo sabes perfectamente. Ya, pero es que aquí me tienes que permitir, o sea, decir, no, claro, ¿y por qué no, a la vez que hacemos eso le pedimos a los usuarios que depositen la basura dentro de bolsas cerradas, que no chorreen, que no hayan lixiviado fuera de los contenedores? Y que se deposite todo dentro del contenedor. Es que yo me gustaría de verdad que cuando hacemos la crítica, que también hagamos críticas constructivas en el sentido de que favorezcamos el trabajo de las otras personas que tienen que venir detrás. Y lo que no puede ser es que vaciemos como usuarios, como empresarios y de todo, basura ahorre en los contenedores. Porque además pone un cartelico que pone que la basura se deposita en bolsas debidamente cerradas y en un horario establecido. Vamos a ver. Pues te doy, no te voy a dar la solución, pues la tienes que dar tú como concejal No, pero la razón sí que me la tendrías que dar. Y te estoy dando, te voy a dar la solución, no, pero una idea. Vamos a ver, si por ejemplo tú vas a ese contenedor y huele a pescado, pues qué fácil entrar y decirle a los pescateros, vamos a intentar cerrarlo. ¿Tú sabes que hay un cuarto de basura dentro del mercado? Sí, lo sé. ¿Sabes si se utiliza o no? Pues yo creo que no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que no. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues os estoy preguntando, que soy gobierno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues no, habrá que verlo, ¿no? Porque por lo que no se utiliza. Me estás contando tus problemas y yo te entiendo. Cuéntame tus soluciones o pídele a la concejala de comercio que está aquí que dé sus soluciones. Yo las soluciones te las he dado y creo que son las más efectivas de todo. Basura en bolsas debidamente cerradas para que no hayan lixiviados ni malos olores. En un plástico no sale el olor fuera. Con lo cual, por desgracia, en un plástico, con la dinámica que tenemos ahora con los plásticos, y en las horas adecuadas. O sea, es una gestión de verdad personal de cada usuario de contenedor. O sea, es decir, que debería de asumir su responsabilidad como vecino de comportamiento ante la sociedad y que todo esto cambiaría rotundamente. Mira, yo el domingo, di una vuelta por las calles y antes de ir a la elección de la reina infantil, y era de pena cómo estaban los contenedores. Un domingo por la tarde no debería haber una bolsa de basura sacada a la calle, ni una, y era una verdadera pena. Pues claro que es una foto muy elocuente para poner en las redes y alarmar a la ciudadanía diciendo que tal, pero es que detrás de eso hay un comportamiento ciudadano que igual no ha sido el más adecuado, porque no debería haber sacado basura. Y eso supone que después haya suciedad en las calles, porque habrán perros que irán a morderle a las bolsas de basura, habrá gente que le pegue una patada a la bolsa de basura y se esparza por la calle, y cuando hay una periodicidad de limpieza todo esto genere, pues todo eso hay que solucionarlo. Nosotros ponemos soluciones, o intentaremos poner soluciones haciendo la recogida de basura todos los días de la semana. Porque los tiempos cambian y habrá que hacerlo. A ese problema la solución no es recoger basura. Son campañas informativas y a veces alguna multica que otra. Eso iba a decir yo creo que en este asunto... Bueno, en cualquier caso, me habías preguntado... Bueno, sí, ya te había preguntado a ti. Me habías preguntado, o sea, quiero decir... No, porque habla tú y luego hablo yo. No, pero que me habías preguntado. Sí, un minuto y Mario. Evidentemente, todo pasa... Bueno, aparte por el apoyo de hacer más cosas con respecto a la recogida de basura, que se usen los recursos que hay ayuntamiento por encima de la mesa. Si se hizo en un momento dado un mercado que cumplía todos los requisitos... En ese caso, el mercado es responsabilidad, o sea, el edificio, el entorno, el parking, absolutamente todo del ayuntamiento. Se puso en condiciones para que eso fuese perfecto. Y se ha licitado varias veces y ha pasado lo mismo, ha quedado desierto. No, pero el parking, pero y la cafetería, y la cafetería que ofrece el servicio de consejería también. Pero van ligados, pero la cuestión no me refería a eso, me refería al mercado en sí mismo, donde se incluía el recinto para las basuras. Entonces, ¿por qué no se usa? ¿Por qué no se está usando? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que decirle a los que están en el mercado que lo usen. Que lo usen. ¿Por qué? Y que lo usen en condiciones.
y en condiciones con bolsas cerradas, etcétera, etcétera. No hay absolutamente ningún problema. Se ha hablado con la empresa que recoge las basuras, les da lo mismo recogerlas de fuera que de dentro. Es más, prefieren de dentro porque finalmente un problema de recogida de basuras también le afecta al que tiene la concesión, porque está marcado de alguna manera. Es que FCC lo hace mal y tal. Bueno, pues la cuestión no es eso. Entonces, la gran pregunta, en un mercado público que es ese, donde nosotros ponemos unos recursos públicos para que alguien haga su acción privada, ¿por qué eso funciona mal? ¿Y por qué alguien que mueve aproximadamente el mismo pescado, aproximadamente, si no sé cuántos millones de euros, en el entorno de la Gran Vía, no hay olores? Nadie nos está reclamando que en los alrededores del Mercadona, ¿por qué hay tanta suciedad? Que nadie nos lo reclama. Porque resulta que el Mercadona en sí mismo es un entorno cerrado. O sea, primero porque si hiciese algo parecido, íbamos a por él y lo poníamos a caldo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en ese caso es un agente privado y lo hace bien. Y lo hace bien, tiene sus recursos y lo hace perfecto. Bueno, pues lo que queremos, lo que deseamos es que funcione exactamente igual el mercado municipal que cualquier otro, en este caso, entorno de superficie mediana, no es gran superficie, privado. Bueno, pues eso es lo que queremos. Y así es donde vamos a trabajar. Y para eso tienen que usar los recursos que le hemos puesto encima de la mesa. No tiene sentido que nos gastemos un dinero en unos recursos que finalmente no usan. Y entonces nosotros tenemos que gastar más recursos de los estrictamente necesarios para operar el mercado. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, claro, también esa es la cuestión. ¿Y por qué pasa? Pasa porque realmente no la ciudadanía en general, en este caso los mercaderes del mercado, pues se empiecen a acostumbrar a operar exactamente igual que operarían si estuviesen fuera, si ellos pues decidiesen comprar un local y hacer un mercado, porque lo harían así, porque sería estrictamente hecho y no pasaría nada y puede estar en cualquier sitio. Y esa es la cuestión. O sea, la cuestión es que cuando aparece dinero público, cuando aparecen recursos públicos, parece que se puede hacer cualquier cosa. Y cuando es privado se cuida mucho de hacer las cosas bien. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer con el mercado. Bueno, ya es taxativamente imposible que tú hables solo un minuto. Bueno, no, es lo que tiene. Sí. Yo lo único que quería aportar, ¿no?, a lo que se estaba diciendo de las basuras, yo aquí sí que tengo que darle la razón a Julián, porque desde que soy concejal parece que veo más o me fijo más en el tema de la basura. Cambia la percepción, ¿eh? Es verdad. Y sí que voy a tirar la basura y veo el contenedor vacío, a medio llenar, y las bolsas por el suelo. Y paso por el parque y veo en un pollato del parque restos de comida, 2 latas de alguien que han estado ahí, y tienen la papelera a 3 metros. Y en lugar de tirar la papelera lo dejan ahí en el pollato. Entonces yo creo que es imprescindible campañas de concienciación para que la gente sea un poco más cívica a la hora de gestionar su basura, tanto a nivel de usuario como a nivel industrial, como estábamos hablando en el mercado de abastos, pero también creo que sería importante crear inspecciones y sanciones, porque parece ser que la gente solo entiende ciertos protocolos o cierto civismo en el momento en el que le tocan el bolsillo y le dicen, pues no, ahora tienes una sanción. Y para la próxima vez, entonces ya a lo mejor ponen más cuidado en hacerlo bien. Es triste, pero a lo mejor la solución pasa por ahí. 25 segundos. Pero hay, Mario, es que claro, al que sancionan no lo dice. Yo te puedo decir que hay de una noche 7 denuncias a 7 personas que dejan bolsas de basura en el suelo. Pero las 7 personas no lo dicen. Después van a lo mejor llorando a ver si se les quita la denuncia, y no se quitan. ¿De ahora o de hace tiempo? Bueno, constantemente. Se sanciona gente constantemente. Seguramente no en la dinámica que a mí personalmente me gustaría que se fueran sancionando, pero se van haciendo. Yo os invito a que veáis esta foto. La foto que llevo en el móvil. Es un banco en el que hay, bueno, pues restos de un almuerzo, básicamente. Y la puse a mi grupo para picarles el billete. Y le dije, ¿creéis que aquí deberíamos de poner una papelera? Y me dicen todos mis compañeros, por supuesto. Hay 2. No, hay 3. Y un cubón de basura a 5 metros. Sí, o sea, es decir, lo que te he dicho antes. O sea, que no es una invención mía. Entonces, si esto no somos capaces de que la sociedad lo entendamos como sociedad, de que nuestro comportamiento es el que al final influye en la situación que podamos encontrarnos en nuestro pueblo, pues al final tendremos un problema de sociedad, como colectivo. Y eso es insalvable, porque esto no se puede ir con un barrendero detrás de cada acción incívica que podamos tener como ciudadanos.
O sea, es decir, y ya me gustaría a mí pues que esta cuestión la pudiéramos solucionar con recursos del ayuntamiento, pero es que eso no es posible. Es que con lo que sitios más degradados que Gin se han recuperado y son yo no estoy diciendo que no se pueda recuperar. Bueno, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Lo que hay que hacer son las campañas informativas y concienciación de la ciudadanía. Habéis tenido 4 años, tenéis 4 más. O sea, 8 para cambiar la tendencia. Te puedo permitir que con el desconocimiento, perdóname que lo diga así, de lo que es el funcionamiento del ayuntamiento, porque igual no conoces las campañas informativas que se hacen desde Medio Ambiente. No sé las veces que habrás visitado el blog de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gin, con la cantidad de información y de campañas que se han realizado constantemente, incluso picando puerta a puerta, tocando en las puertas para informar a la gente que hay dentro, incluso con campañas en diferentes idiomas. O sea, es decir, es que se ha hecho mucho. Me estás diciendo que eres incapaz de resolver un problema. Yo no he dicho eso. O sea, claro, en esto tú estás siendo oportunista. No, estás siendo muy oportunista. Me lo estás diciendo. Sí, en absoluto. Me estás diciendo que por mucho que hacéis es imposible hacerlo. No. Yo creo que es posible. En absoluto. A lo mejor hay que cambiar las políticas de concienciación. A lo mejor hay que ser imaginativo. Bueno, yo no te digo que sea fácil. Yo no digo que sea fácil. Si tú el planteamiento es coger la porra e ir dando porrazos a la gente, pues a lo mejor desde luego podría ser ese camino de que la letra con sangre. Pero he dicho eso. Pero es que ya, pues yo tampoco he dicho lo otro. ¿Entiendes? Pues no hemos dicho nada. Pero lo ves como entonces. Vámonos a echar un café y hablamos. Claro, pero es que esto es así. O sea, es decir, y aquí hay un juego político que lógicamente, pues uno va a atacar y el otro se va a defender. Eso está claro. Pero yo sí te digo que se hacen los máximos esfuerzos posibles en el Departamento de Medio Ambiente para que esto vaya lo mejor que podamos. Y en esto, siempre, hasta ahora, y lo vuelvo a repetir, me gustaría que siga con la misma dinámica, los acuerdos han sido unánimes en el 98-99% de los casos en todas las comisiones. ¿Sabes por qué? Porque precisamente nunca se ha escondido información, siempre ha estado a las claras encima de la mesa, para el conocimiento de todos los grupos políticos. Y te dije en la última comisión que si la política vuestra iba a ser así, seguiría habiendo consenso. Y vamos a aportar todo lo que supiéramos y pudiéramos para que, además de lo que estáis haciendo, se hicieran más cosas. Pero yo entiendo que si hay un problema en la ciudadanía, que existe un problema en Ellín en las calles, es seguridad y limpieza, es lo que la gente dice. Y luego en Ellín, estructural, es el empleo. Pero hay 3 problemas que le preocupan a la gente: su entorno, su seguridad, su limpieza de sus calles y luego tener empleo. Eso es lo que más le preocupa a la gente. A lo mejor el ayuntamiento tiene que focalizarse en eso. Ya está. Y además os dije, os vamos a apoyar. Si hay que cambiar el contrato a la basura o ver con la empresa cómo se puede mejorar, os vamos a apoyar. Si lo que queremos es que se resuelva el problema. Pero a lo mejor el problema, si tú me estás reconociendo que es un problema también cívico, sobre todo cívico, porque claro, el papel no está en el suelo si nadie lo tira. Obviamente, pero no es que sea una impresión mía, es que es una realidad. Pues a lo mejor tenéis que incidir a lo mejor en vez de tanto en la empresa de limpieza, en la ciudadanía, y habrá que hacer campañas más contundentes. Y cuando digo contundentes no digo de la porra, digo informativas y coercitivas, las dos cosas. Pero a lo mejor hay que hacer cosas nuevas porque no está funcionando, obviamente. Si tú me enseñas esa foto, es que hay una persona que no está concienciada, obviamente. Pues algo habrá que hacer. Yo estoy con Julián en que el problema es el civismo y que me acuerdo del ejemplo que puso de la gente que bajaba la bolsa de basura enfrente de la papelera del ayuntamiento y tenía a menos de 10 metros el contenedor. Yo pienso que por mucha campaña, Serena, por mucha campaña que se haga todavía hay gente que por falta de lo que sea. La campaña se hace precisamente porque existe esa gente, si no haría falta la campaña. Sí, pero eso no quiere decir que la campaña sea efectiva en todos los casos. Pues habrá que buscar que sean efectivas, cambiar de campaña, hacer otras cosas. Yo pienso que lo más efectivo es poner, si ves a gente así y tener una persona de inspección y que puedas poner una sanción, sería más efectiva que campañas de concienciación. Desgraciadamente no tenemos en la calle 10 policías locales continuamente dando vueltas, porque no existe tanta plantilla. Desgraciadamente la gente tampoco se conciencia de que la basura tiene que tirarla a ciertas horas, de que tienen que ir recogida en bolsas de basura cerradas. Y ese es el problema. Y por mucha concienciación que le hagas a la gente, va a seguir igual. Pues y la queja de la gente es siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre hay que vuelve a tirar la basura. Quizás hay que buscar la colaboración de la ciudadanía. Está la FABE, están las asociaciones vecinales y de empresarios, y a lo mejor hay que buscar esa colaboración de la sociedad civil. A lo mejor el ayuntamiento no tiene capacidad de resolverlo todo, sino simplemente de ser de catalizador para que la propia sociedad se dé cuenta, los propios comerciantes, por ejemplo, que una calle limpia les viene mejor para su negocio, o las propias asociaciones de vecinos que una calle limpia les viene mejor. Y a lo mejor utilizando esa sociedad civil que la tenemos y cada vez se mueve más, pues a lo mejor empezamos a resolver el problema.
Al final es dar ideas. Manu, permíteme un segundito, tenemos una llamada esperando. No sé si es sobre este tema o cualquier otro que nos proponga. Recuerda a nuestros oyentes, 967 30 53 21. Oyente, le escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días. Si quiere se presenta y si no, pues comience a comentarnos lo que pues le apetece. Mira, me presento como ciudadana. Muy bien. Buenos días. Quisiera decirle al concejal que soy una vecina que vive ahí en Plaza Santana y tenemos un contenedor que está en la puerta de la Caixa que lo primero está obstaculizando la acera. Yo no he visto ningún contenedor de ese tamaño encima de una acera. Pues en Albacete hay cientos. Perdón, yo vivo en Ellín. Ya, pero Y justo donde está ese contenedor. Y otra cosa, resulta que para dar la basura, para echarla dentro, tenemos que bajar a la calzada, porque la palanca está hacia afuera. Yo reciclo y voy al contenedor que está justo enfrente del currito, un poquito más adelante. Y los contenedores del orgánico están con su pedal hacia la acera. Pero es que el mío me tengo que bajar a la calzada para subir. Es que el retrovisor de los coches te da muy cerquita. Entonces quisiera saber qué tenemos que hacer para que el contenedor lo pongan justo al revés. Ya no que me lo quiten, porque yo, gracias a Dios, puedo girarme y dar la vuelta por la acera. Sé que a mis vecinos le impide el acceso, o a cualquier persona que pase con una silla de ruedas, un carrito. No hay sitio, te tienes que meter a Santana o bajar a la calle, cuando el contenedor siempre ha estado al lado del contenedor que hay del vidrio. Entonces, esa era mi queja, porque podríamos hacer para que eso no lo pusieran bien, el contenedor girado hacia adentro, porque es un peligro. Muy bien, ciudadana, pues muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas gracias a vosotros, adiós. Que nos pilla cerca el tema que nos plantea. Bueno, pues yo he tomado nota y se le dará la vuelta al contenedor lo antes posible. Lógicamente, no podemos saber la situación en la que se encuentran todos los contenedores, pero cosas de estas se pueden comunicar o bien a los concejales o bien al Departamento de Medio Ambiente, comunicar una incidencia y se intentará modificar lo antes posible o corregir lo antes posible. Yo haré la gestión para que al menos se le dé la vuelta al contenedor y que el pedal esté dentro, obviamente porque es como tiene que ser para garantizar la seguridad de los usuarios. Y espero que mañana, antes que pasado mañana, el contenedor esté en condiciones de poder ser utilizado con seguridad. Muy bien. Bueno, me dice un oyente, la verdad que me plantea unos cuantos temas relacionados con la Semana Santa que yo le pido a este oyente que me permita, a su vez, dejarlos para los programas de Semana Santa, porque me parecen preguntas muy interesantes que van a venir muy bien para quizás ese primer programa. Con lo cual, utilizaré esas preguntas en un par de semanas, si me lo permite el oyente. Nos plantean también hablar del futuro próximo y de la apertura del Centro de Salud número 1. Cuando terminemos con este asunto, si os apetece, hablamos también de este tema, que parece ser, tengo varios oyentes esperando que demos una contestación. Es que, claro, lo ven terminado y están diciendo, pero ¿esto cuándo se abre? ¿Cuándo vamos a tener que dejar? Apuestas, a ver, apuestas. Sí, hay una Con lo cual, si porra, queréis, cerramos el tema que estábamos tratando, si tenéis alguna cuestión más que poner sobre la mesa, y hablamos también de este asunto. Nada más sobre lonja y mercado de abastos, pues este tema cómo está. Yo hace poquito, no sé si era el Partido Popular, ¿no? Solicitaba información y además hacía unas... En los dos últimos plenos le pedí al alcalde primero que se mojara en el de julio, que se mojara en una fecha. Bueno, que remitió a lo que había dicho en los medios de comunicación, y ya en el último le pedí por favor que la siguiente fecha que dijera fuera la real, porque desde marzo estamos inaugurando el centro de salud. Desde marzo, cuando primero se anunció que se iba a inaugurar, se anunció que en marzo, luego en abril, luego en mayo, luego junio, luego pasamos ya a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, y ahora mismo no lo sabemos. Entonces yo sí que le pedí ya, de un ejercicio de responsabilidad, de que ya lo próximo que dijera, que él me reconoció que no depende de él abrirlo, obviamente, pues si no depende de él abrirlo, tampoco depende de anunciar cuando se abre, obviamente. Entonces le pedí que por lo menos cuando lo supiera seguro que lo anunciara, porque ya hay cierta ciudadanía, y no quiero entrar en esto en discusión, sino simplemente trasladar lo que dice la ciudadanía. Hay cierta ciudadanía que ya está molesta con el tema,
porque cuando ya te anuncian durante un año que se va a abrir una necesidad del pueblo, que al final es una necesidad, pues hay gente que lo necesita realmente, que está molesta, porque hay gente que le cuesta llegar a donde está, le viene muy bien, porque al final el centro neurálgico de Yin es el centro de salud nuevo, que es donde estaba antes, porque es donde vive la gente, y hay gente mayor, gente impedida, que estaba esperando, porque tiene mucho uso del centro de salud actual de los Barracones, estaba esperando el centro de salud nuevo. Entonces, pues este tema le molesta. Entonces yo simplemente le pedí al alcalde un poco de rigor. Yo entiendo que conforme a él le dicen de la consejería se va a inaugurar tal fecha, él lo dice, porque está deseando, entiendo que como cualquiera de los ciudadanos de Yin, que se abra. Pero visto los antecedentes, ya lo único que le pedí es eso, rigor. Si va a ser en diciembre, que lo diga cuando lo sepa seguro. Y si va a ser en marzo el año que viene, que lo diga también cuando lo sepa seguro. Pero que ya no aventuremos más fechas. No sé si... Es que es complicado porque yo creo que cuando el hombre propone y Dios dispone, en este caso no es Dios, que es la administración y la burocracia de la administración, pues lógicamente es difícil el poder decir que el día 28 de septiembre el centro de salud va a estar abierto, porque eso conlleva pues un montón de galimatías que hay que resolver administrativamente, de licitaciones, de que estén pues todo el mobiliario a disposición del proveedor para poder ofrecerlo como servicio. Y claro, pues eso son cuestiones que no dependen del ayuntamiento, que no dependen de la voluntad del alcalde y que lógicamente pues todos queremos que el centro de salud sea una realidad pues lo antes posible. Para eso se terminó en el plazo y no sé, pues igual podríamos estar hablando incluso de haber llevado 1 año, 2 años de adelanto con respecto al proyecto inicial que hubo si no se hubiera hecho lo que se hizo a nivel provincial con el tema de las adjudicaciones y la pretensión que había de quién tenía que pagar el centro de salud para que no le costara el dinero a los ciudadanos de aquí. Pero en fin, lo que es cierto es que el alcalde está trabajando para que el centro de salud se abra lo antes posible por varias cuestiones que son obvias, que es primero y sobre todo dar un servicio de calidad al tiempo que nos corresponde y que cuando se tenga la constancia real de que eso va a ser, pues la primera persona que tendrá la alegría en el cuerpo de que vaya a ser una apertura, pues, o sea, la apertura real, pues va a ser el alcalde. Y imagino que dará sobradamente conocimiento con una fecha exacta a mano de cuándo se abrirá. Me encanta cuando hablas del pasado. Porque te voy a hablar yo del pasado. El centro de salud está cerrado 10 años. 2 años Partido Socialista, 4 años Partido Popular, recortes de la Cospedal, y otros 4 años. Otros 4 años. Vosotros, o sea, el argumento, y me acuerdo que yo no estaba metido en política, pero me acuerdo cómo tirabais hasta la yugular. 4 años el centro de salud cerrado con el gobierno del Partido Popular. 4 años. Lleváis 4 años y los habéis pasado ya. Y no habéis sido capaces de abrir el centro de salud. Es que te pido, por favor, no hables del pasado. Yo he venido a política a hablar del futuro. Cuando hablas del pasado, me entra una mala leche, con perdón, porque es que, vamos a ver, la gente nos ha votado para resolver sus problemas de hoy y de ahora en adelante. No hablemos del pasado. ¿El centro está hecho? El centro, sí, pero no está abierto. Bueno, está hecho ya, por lo menos, está hecho. ¿Le ha costado algo al ayuntamiento? ¿Le ha costado algo al ayuntamiento, Manu? Aparte de pesambres. Aparte de disgusto, sí, aparte de disgusto, ¿le ha costado algo al ayuntamiento? No lo sé, dímelo tú. No sé, es que si quieres hablamos del pasado. Si quieres lo hablamos. Pero es que yo no he hecho ninguna referencia. Es que el que se ha tirado a la yugular ha sido tú. Fíjate la reacción que has tenido. Estabas hablando. Fíjate, no. Que como no estaba resuelto, he dicho que hay una serie de circunstancias administrativas de ahora y de antes que han hecho que esto no sea así. Vamos a mirar al futuro, porque si no. Pero aplícate la medicina. Aplícate la medicina, Manu. Pero es que yo he hecho una referencia en su conjunto, Manu. O sea, el que se lo ha tomado por ahí ha sido tú. Porque yo no he hecho referencia a ningún partido político ni a ningún tiempo. Creo. Sí. ¿Habéis oído los demás que ya he hecho referencia a un partido político o a algún tiempo? No se resolvió en la legislatura anterior. Bueno, pero esto es sencillo, como está grabado, lo pueden oír. Manu, esto es como Billy el niño, que llevaba la pistola cargada de continuo y con el perrillo echado. O sea, es decir, para disparar en cuanto mismo se movía algo. O sea, que esto, si esto es así, si el juego político es pero la realidad es otra. El centro de salud está hecho y a los sellineros, al ayuntamiento, no le ha costado ni 1 euro.
Ya, pero los oyentes nos preguntan eso, que cuándo se va a abrir, cuándo se va a poner en marcha, ¿qué le contestamos? Mi pregunta, Julián, si me permites, es, aparte del mobiliario, ¿qué más falta para abrir el centro de salud o solamente el mobiliario? Que es lo que mucha gente a mí me pregunta por la calle y yo digo, hasta donde yo sé, falta el mobiliario. Y me preguntan, ¿y por qué no se pone? Y digo, pues mira, no te puedo responder a eso. Igual porque esto lleva lo mismo de siempre. Un proceso de licitación que, atendiendo a la Ley General del Estado con las licitaciones, pues tiene una adjudicación una empresa, y la empresa pues tiene una capacidad de mobiliario en almacén, en estocaje, y tendrán que fabricar lo que falte, y tienen unos plazos para poder servir esos mobiliarios. Están haciendo pruebas internamente ya de informática también dentro. O sea, es que esto es complejo, es que esto no es llegar y decir, ¡hala! Está esto hecho para adentro, a todo el mundo a trabajar, y luego hay que movilizar una serie de personal que están trabajando en un punto concreto y que van a modificar sus condiciones de trabajo. Yo, ¿qué más quisieras que poder coger pues una casa, como el que decía, oye, que nos cambiemos de casa, y dice, nene, coge el botijo? O sea, que era todo lo que llevaban. Esto es un servicio complejo, que cuando se haga el traslado tiene que ser con las máximas garantías para los ciudadanos, que son los verdaderos usuarios del centro de salud. Y hasta que eso no se pueda resolver con garantía, pues lógicamente tendrá que llevar sus procesos más largos que los que todos quisiéramos. Pero yo espero que en breve tiempo, y no voy a decir que para el 29 de septiembre, pues que en breve tiempo todas esas cuestiones estén resueltas, que poco a poco todo va resolviéndose, sea una realidad y que se puedan usar. ¿Qué más quisiéramos? Que como equipo de gobierno, que poder dar la noticia mañana antes que pasado mañana. ¿Qué más quisiéramos? Pero lo que sí tengo la garantía es que eso va a ser una realidad. Hoy sí que podemos decir que va a ser una realidad. Me dice Carlos, la verdad que sonríe, luego pone jajaja. Dice que se inaugurará seguramente para mayo de 2023. Marzo, para poder inaugurar con pompa. Es verdad que no se podría. Claro, Carlos, no se podría inaugurar entonces, que estaríamos en campaña seguramente. Bueno, pues lo importante es que sea cuanto antes, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, una vez que está terminado, que falta solamente el mobiliario, pues cuanto antes empieza a dar el servicio esperado, muchísimo mejor por el bien de todos, ¿no? Y también por ahorrarnos ese dinerillo de lo otro, ¿no? Que también tiene esto mucho de lo que hablar. Más asuntos. 15 minutitos nos quedan para las 10 de la mañana. Aún nos queda tiempo para hablar de alguna cosilla más. Tema de peatonalización de calles, que también ha sido muy traído y llevado en los últimos. Esto hasta yo, sin estar muy al día en los temas de actualidad, me he enterado que hay lío con esto. Creo que viene en portada en la Tribuna de Albacete. ¿Hoy? ¿Sí? Mira, creo que un artículo sobre peatonalización. ¿Qué pone? Léelo, arriba. Arriba, el ayuntamiento retrasa el cierre de la calle Rosario y lo vincula al de Gaona. ¿Ves? Ayuntamiento de Albacete, tema de peatonalización en portada. José González anunció que las dos calles céntricas se peatonalizarán en el primer semestre del próximo año. Bueno, es el Ayuntamiento de Albacete, no es el de Ellín. Bueno, la cuestión es que se ha hecho lo que se tenía que hacer, crear la comisión técnica. Estamos hablando de comisión técnica para analizar todos los aspectos, también aspectos económicos, también aspectos de desarrollo, también aspectos, todos los aspectos. Entonces, eso es lo que se ha hecho, lo único que se ha hecho, con independencia de cada persona, en función de sus conocimientos y su experiencia, pueda opinar una determinada cosa u otra. Pero la solución saldrá de la comisión. La solución no saldrá de ninguna idea de los que tenemos aquí, ni los que lo llevan en los programas, ni los que simplemente lo han dicho por todo el tema del desarrollo económico. Pero la cuestión es esa. La comisión ya está creada, se ratificará en los próximos días. Me parece que el plazo hasta el siguiente pleno no se ratifica o algo así, pero bueno, en cualquier caso se convocará la comisión y se empezará a trabajar en eso. Entonces, cuando convoquemos la comisión, veremos cuáles serán los trabajos que se van a hacer, uno detrás de otro, y esos trabajos incluyen también una labor importante de explicación de absolutamente todo lo que se haga, de transparencia de todo lo que se haga en esa comisión, como todas. Entonces, la cuestión aquí es que la solución nunca está antes del planteamiento del problema. En la comisión se plantearán los problemas, no el problema. Hay muchos problemas en el tema de peatonalización. Mucha gente que demanda peatonalización por el hecho de que, como pasó en la calle Mesones, nos lo han pedido todos. Hay un riesgo de tráfico evidente y tenemos suerte que no haya pasado nada. Pero en otros casos también por temas de desarrollo económico y por muchos más. Pero bueno, esa es la cuestión.
La comisión está creada. Hablamos de ello. Raquel, voy a empezar por ella y enseguida te doy el paso a ti, Mario. Aquí hay dos visiones claramente diferenciadas en la población, ¿no? Y es la persona que piensa que peatonalizar una calle es negativo y otra que piensan que es positivo, que se puede convertir pues en un centro de paseo, ¿no? y de movimiento de ciudadanos, ¿no? Me gustaría que un poco os plantearais en voz alta un poco de qué lado estáis cada uno de vosotros. Como bien dice María Jesús, la comisión está creada para ello, pero claro, lo que le dijimos en pleno, si se crea una comisión es para hacerlo y dice que no se puede vender la liebre antes de comprarla, y ella sí que hizo declaraciones en las redes sociales sobre que quería peatonalizarla. Aunque fuera una opinión en la prensa, aunque fuera una opinión suya, pues no debería de haberla hecho, porque si usted quería crear la comisión como se ha creado, pues debería de haber... Es que me hace gracia cuando dice lo de la calle Mesones, que los vecinos de allí de la calle Mesones o los comercios quieren peatonalizarla. Yo también le puse en el pleno las firmas de los comerciantes, de 45 o 43 comerciantes que no quieren cerrar la de López del Oro. Entonces, estamos en el mismo sitio. No es que me ponga en posición de uno o de otro, queremos lo mejor para allí. Y aquí quien tiene que opinar es que al que de verdad le afecte, y es al comercio de esas calles y a los vecinos de esas calles. Son los que deberán de dar la opinión. Sí, pero a mí me gustaría saber un poco qué pensáis vosotros. Si pensáis que peatonalizar, y vamos a quitar Mesones, López del Oro, vamos a olvidarnos de calle. Si pensáis que es positivo o es negativo peatonalizar una calle determinada, da igual, la que sea. Vamos a ver, Vamos a hablar de calles de Albacete, si queréis. No digo para que no os comprometáis. Si es simplemente saber qué pensáis vosotros. Yo la verdad es que estoy con los comerciantes cuando me dijeron que en vez de 365 días empezaran por sábados por la tarde y domingo. Beneficiaría a los comerciantes hosteleros y se vería si eso es rentable o no es rentable, y si la gente lo quiere o no lo quiere. Comenzar por ahí, comenzar por hacerlo sábados por la tarde y domingo, y luego ya se verá. Pero cerrarlo ya 365 días o todo el año, pues no lo veo lógico, la verdad. Mario. A ver, yo me remito a esta noticia que celebraba mucho María Jesús, el tema de la... Yo no he celebrado, simplemente eso es una anécdota que está importada. La peatonalización de la calle El Rosario de Albacete. Nosotros pensamos que cuando se peatonaliza o cuando se debe peatonalizar una calle, son calles que ya per se tienen mucho tránsito de gente. Y cuando ya tienen esa gran afluencia de tránsito, entonces ya se peatonalizan unas calles teniendo cuidado con que calles cercanas no estén peatonalizadas para poder tener un buen flujo también de vehículos de entrada y salida y unir distintas zonas urbanas con ese tránsito de vehículos. No es el caso ni del Raval, ni de López del Oro, ni de la calle Mesones. Son calles que no tienen demasiado tránsito de peatones y quizás sí de vehículos. Entonces, peatonalizar esas calles lo único que va a hacer es que tengan mucho menos tránsito de peatones, con el consiguiente perjuicio para el comercio que está establecido en esas calles. Nosotros no estamos en desacuerdo con la peatonalización en sí, pero hay que estudiar pormenorizadamente qué calles se pueden y se deben peatonalizar y cuáles no. Entonces, una calle que por sí misma tenga un tránsito de vehículos, un tránsito de peatones y de vehículos muy grande, y que se pueda desviar el tráfico rodado de manera próxima y dejar para los peatones ese tránsito para poder pasear, como es el caso de la calle Rosario de Albacete o de parte de la calle Rosario, como es la calle Trapería de Murcia, bueno, pues sí tiene un sentido. Pero irte a peatonalizar una calle que ya de entrada no tiene mucho tránsito, como es la calle del Raval, es condenarla un poco a
desertificarla prácticamente. Con el tema de la calle Mesones estamos de acuerdo que tiene un problema, además un problema que puede ser importante con el tema de los coches, y por eso nosotros en el último pleno planteábamos esa reducción obligatoria de 40 por hora a 20 por hora, como en otras calles de muchas ciudades de similar estructura, que son estrechas y apenas tienen aceras. En cualquier caso, nosotros celebramos mucho que se crea esa comisión, porque en esto sí estoy de acuerdo con Raquel María Jesús. Tus declaraciones en prensa parecían mucho más absolutistas y daban como prácticamente ya, que se iba a hacer ya. Era interpretativo. Bueno, vale, estoy de acuerdo en que puede ser interpretativo, pero tú sabes como yo... La pregunta es exactamente, ¿y tú qué opinas? Si tú sabes... Yo opino cosas, claro, y puedo opinar. Tengo el derecho de opinar. Estamos en un país libre y tienes el derecho y el deber como concejal de opinar, pero parecía que era ya un hecho. Nosotros de Ciudadanos celebramos que no sea un hecho, que se haya creado esa comisión, y tal cual dijimos en el pleno, nuestro mayor deseo sería que en esa comisión entraran todas aquellas asociaciones, colectivos y plataformas que se vean afectados por la peatonalización o supuesta peatonalización de esas calles. Mi opinión personal ya como concejal es que yo creo que se debería empezar con esos volardos que tú crees que son obsoletos, pero yo estoy convencido hoy que no, para peatonalizar los fines de semana y a partir de ahí seguir con el estudio. Desde el sábado a mediodía hasta el domingo por la tarde sí se podrían subir los volardos, que son automáticos, que harán una peatonalización de fin de semana, y luego durante la semana pues que vuelvan a su tránsito habitual. Bueno, nosotros, el Partido Popular, en el programa electoral llevábamos un punto que era estudiar la peatonalización de la zona comercial centro de Illín. Y lo primero que hicimos, además, en los primeros días de campaña, los dos primeros, lo que hicimos fue ir a la zona que queríamos estudiar, que era la Lope del Oro y adyacentes, y hablamos, no te voy a decir con todos los comercios, porque en algunos había clientes y no pudimos, pero con el 80% de los comercios, a explicarles lo que queríamos hacer, que era un plan parcial. Lo que queríamos era empezar a estudiar cómo se puede peatonalizar, si era bueno y era beneficioso para el comercio y para los vecinos, de hacerlo de una forma transitoria, no, una forma de menos a más. Como dice Mario, pues sí que éramos partidarios de peatonalizar los fines de semana cuando no hay comercio, pero así revitalizas la otra parte de ocio que hay en la zona, que son los bares y restaurantes, pocos, pero bares y restaurantes, porque les permites ampliar terraza, les permite que la gente pase. Incluso les comentábamos que existía la opción en algunos momentos puntuales, como se ha hecho en la Noche Mágica y tal, pues que se ha hecho de poner espectáculos para niños, cosas distintas, que al final invitar a la gente a pasear por ahí. Pero sí, empleamos 2 días de campaña, más me acuerdo perfectamente, en recorrer tienda por tienda, explicando y sobre todo recibiendo la información. Y la información que recibíamos era que los comerciantes de la zona la mayoría no estaban por la labor de peatonalizar, o por lo menos eran reticentes o no tenían claro si iba a ser beneficioso o no. ¿Por qué? Y aquí vamos al problema. Como bien decía María Jesús, la comisión lo primero que tiene que hacer es analizar el problema. El problema es que en Illín nos gusta comprar con el coche. Es un problema. Por eso veo muy complicado que, por ejemplo, el Raval se peatonalice. ¿Por qué? Porque ya sube de por sí poca gente. Si encima pues restringes el tráfico rodado, pues va a ir menos gente. La calle Mesones tiene otro problema, que lo habéis un poco indicado, y que es que al final es la salida de la zona del Raval por coche, porque por la otra zona, la calle El Águila y tal, pues es bastante complicado, sobre todo un coche grande o una furgoneta, es muy complicado salir por la zona del Mercado Abastos o salir por la calle de la Notaría, Justo Millán y tal, porque bueno, por el final son calles estrechas y al final es un nudo de comunicación. Es complicado, pero bueno, en esa comisión se estudiará. A ver, porque sí que es verdad que los vecinos lo han pedido en un escrito al ayuntamiento. Entonces, al final esa comisión lo que tiene que hacer es estudiarlo todo. Nosotros sí que estábamos inicialmente a favor de ver cómo se peatonaliza de forma parcial y de forma temporal pues la zona centro. Cuando digo la zona centro es la zona Lope del Oro y las adyacentes hasta San Juan de Dios y hacia el otro lado. Pero bueno, esa comisión habrá que verlo. Yo soy partidario primero de escuchar a los afectados, de escuchar a los técnicos, sobre todo a los técnicos, y luego pues escuchar también la voz de los partidos políticos, pero ahí como simplemente opinadores. Pero los que tienen criterio son los afectados, que al final lo van a sufrir o se van a beneficiar, y sobre todo los técnicos municipales, la policía local, los técnicos de urbanismo y al final los asesores también jurídicos, que tienen que decir hasta dónde podemos hacer y hasta dónde no. Y está bien que se haga
y ahí estoy de acuerdo también con la crítica que te han hecho María Jesús, ahí se creó una falsa alarma sin necesidad, porque al final si sí iba a hacer la comisión, pues la comisión pues se podía haber hecho sin ningún tipo de polémica. Se dijo que sí iba a hacer la comisión. Yo y también. la pregunta del periodista es, ¿y tú qué opinas? Pues yo opino lo que opino. Pero al final, y además lo justifico. Vamos, al final la gente se queda con la opinión de la concejala del ramo, que es la que al final tiene más criterio. Pero bueno, que da igual, el caso es que al final se va a hacer la comisión, yo lo celebro, en esa comisión que sea participativa, que todos opinemos y que al final salga lo mejor para allí, que posiblemente sea pues ver soluciones parciales a la zona de la Lope del Oro, ya veremos qué sale. Pero lo que hay que buscar es un buen estudio de impacto económico, ¿no? Claro, porque claro. decimos, es que los interesados son los que tienen que decir, pero es que a lo mejor los interesados tampoco saben qué es lo que puede ocurrir si se precisamente por eso nosotros lo que les planteábamos era hacer pruebas. Porque a lo mejor estoy diciendo que yo lógicamente quiero lo mejor para nuestros comerciantes, porque nos va en ello también a nosotros, ¿no? Por ejemplo, pero un segundito. Pero igual, pues eso, no tienen claro y suben sus ventas una barbaridad si se peatonaliza la calle, no lo sé. Y claro, todo el mundo tiene miedo a los cambios, está claro. Por eso les planteábamos que fuese una especie de pruebas piloto. Vamos a cerrar temporalmente, vamos a hacer la prueba, vamos a ver si vamos a cerrar durante el verano, por ejemplo, a partir de las 7 o las 8 de la tarde, vamos a cerrar el tráfico. A ver si la gente se anima, cuando ya baja el sol, a ver si la gente se anima a pasear más y a comprar más. Y vosotros, comerciantes, nos diréis si es positivo, si es negativo, y si la gente pasea o no pasea. Porque a lo mejor la gente se ha ido al campo y no pasea. Claro. Tampoco lo sabemos, pero hay que hacer pruebas. Yo creo que yo soy partidario de eso. Pero la cuestión, antes de diseñar la prueba, hay que diseñar la carretera y después le metemos la sobrecarga, de eso lo sabes tú, y se pone la prueba. O sea, la cuestión, primero tenemos que pensar y poner encima de la mesa los análisis técnicos. Y análisis técnicos también son económicos, de flujo de compras. Nadie ha hecho ese estudio, absolutamente nadie. Los coches, permíteme que te diga, no compran las personas. Las personas son las que finalmente toman la decisión de compra. Por eso, si aquí viene a instalarse una marca comercial, lo que hace es medir el flujo de personas que se paran delante de un escaparate. Eso es lo que miden, para saber si es interesante o no es interesante. Y eso depende de dos factores. Depende de un factor, el número de gente, pero sobre todo el tamaño de la acera. Y eso es lo que miden. Si un centro, una franquicia o algo así, pues va y decide poner. Por eso tú no verás franquicias o no verás tiendas de marca en calles pequeñas donde la gente tenga miedo de pasar porque alguien se le cruce o alguien se le pare en medio. Eso desde el punto de vista económico, que se supone que nosotros también tenemos que aportar. Ese análisis es el que hay que poner encima de la mesa también en esa comisión. O sea, no tenemos que saber si les opina, o sea, lo que opinan, tenemos que saberlo y es fundamental, pero la cuestión aquí no estamos, si tenemos que hacer una política pública, lo tenemos que hacer para el futuro, no para ahora. Porque para ahora, bueno, es lo que tenemos que hacer para el futuro y tenemos que ver a los comerciantes que quieran evolucionar qué es lo que tienen que hacer. Por eso yo opiné desde ese punto de vista. Evidentemente hay muchas más opiniones y muchas más experiencias y muchas más cosas y todas hay que ponerlo. Pero hay que hacer el análisis económico y cuando se le presente ese análisis económico, pues le puede gustar o le puede no gustar y puede seguir diciendo que yo opino que no se peatonalice y para siempre. Pero a la pregunta, ¿tú crees que es bueno peatonalizar? La respuesta, en mi caso, es siempre sí. Julián. Sí, bueno. ¿Me ha pedido alguien más la palabra? Bueno, Julián, venga. Esto, desde luego, es un tema complejo, pero que yo creo que se ha sacado de madre. Se ha sacado de madre porque en ningún caso se ha hecho un posicionamiento de decir que se va a hacer algo de forma definitiva y solo es una cuestión, el planteamiento de crear una comisión para estudiar las posibilidades. Claro, en función de lo que representamos, pues tiene más o menos importancia lo que podemos decir. Y algo que yo puedo decir con mi idea propia, pues se vincula automáticamente pues o a la agrupación a la que represento o directamente a la posición del gobierno. Y tal vez así, igual nos tenemos que cuidar a la hora de decir alguna cosa, pero tampoco tiene por qué dársele más importancia que la que hay. Se nos pide constantemente que hagamos cambios, que innovemos, que se hagan cosas con el objetivo de mejorar. Obvio, si no lo haces, pues no lo vas a conseguir. Si nos criticamos cada vez que se intenta proponer un cambio, mal objeto vamos a tener. Mirad, yo creo personalmente que el objeto de peatonalizar una calle tiene que estar dirigido principalmente a los usuarios de la calle, a los vecinos, pero sobre todo a los comerciantes.
al comercio. Porque si no, no tiene sentido ninguno que peatonicemos la calle a las 8 de la tarde cuando los comercios cierran. ¿Qué van a ver los peatones? ¿Escaparates cerrados? No hay ninguna posibilidad de revitalizar el comercio. Esa es mi idea. O sea, en cualquier sitio que hayas visitado, el objeto de la peatonalización de una calle es que la gente vaya pues con sus bolsas de compra y que pueda entrar a la tienda, que le llame la atención para poder hacer una cosa. Y aquí en este caso, bueno, pues yo creo que es importantísimo el que haya un estudio de mercado que de momento arroje luz a lo que puede suceder, tal vez, no sabemos, tal vez, y sobre todo pues también que lo que se vaya a hacer sea con el consenso de todos los grupos políticos, pero también de todos los comerciantes y de todos los ciudadanos que vivan eso. Yo abrir o peatonalizar una calle para pasear, pues permitidme que lo dude. Yo prefiero pasear en una zona más fresquita, en la Laguna de los Patos, si me apuráis, para ver árboles y ver animalicos. Yo pasear en el asfalto dándome calor no me gusta nada. Tú es que eres muy de campo como yo. Claro, pues, pero es que yo creo que el que relativamente tenga un poco de conciencia pensará igual que yo. O sea, es decir, el paseo en la ciudad pues está limitado a lo que está limitado. Ya hay zonas verdes también en las ciudades que se pueden utilizar. Y me reitero, abrir una calle a los peatones, el objetivo tiene que ser el de revitalizar el comercio. Y para mí no tiene sentido ninguno peatonalizarla, si no es para que puedan usarlo esos peatones en horarios comerciales. Muy bien, bueno, pues llegamos al final del programa. Voy a hacer, como siempre, una vuelta ya de una ronda de despedida. Tenéis tiempo, si queréis, incluso para comentar alguna cosa más que se haya quedado en el tintero y queráis hacer llegar a nuestros oyentes. Con lo cual, sin prisa, porque además teníais un compromiso en principio a las 10, pero se quedaba a las 11, sí. Con lo cual, bueno, pues con tranquilidad, si queréis, aún tenemos unos minutillos más para una ronda final. Comenzamos por Vox. Raquel, ¿alguna cosita más? ¿Algún tema que creas que la próxima semana deberíamos tratar? No sé, aprovecha este minutillo como quieras. No, yo simplemente agradezco que... Danos incluso tu parecer, ¿no?, de la tertulia, ya que... Sí, que te iba a decir que te agradecía que nos hubieras invitado, que comenzara ahora las tertulias. Yo no pude asistir a muchas anteriormente, pero vamos, a mí me gusta hablar así, conocernos más y nada, y pues algún tema, me da igual, cualquier tema es bueno para hablarlo. Hay otras veces que el ambiente no está así, y está un poquito más cargado y eso. Lo digo porque yo espero que no sea así, espero que no sea así en ninguno, vamos. A ver, que también es por los temas que tratamos, que luego no pasa nada, luego termina el programa y muy bien, pero que hay veces que, oye, que sangre no ha habido ninguna. Nunca. Llevamos muchas temporadas y nunca. No, yo tampoco muerdo, que parece que no han puesto a los dedos que mordemos, pero no nos comemos a nadie. Nada, simplemente agradeceros que nos hayáis invitado y que aquí vamos a estar los martes dando... Muy bien, muchas gracias. María Jesús. Bueno, pues volvemos a empezar. O sea, para mí, no sé, eso es una nueva etapa en este caso, aunque ya la hemos empezado. Y desde la responsabilidad de la acción, ya no solo de demandar a terceros que lo hagan, o a veces haciéndolo en primera persona. Y aquí recuerdo que todos los concejales podemos hacer... si visitáis una empresa, si consideráis que hay una empresa que hay que visitar, si consideráis que hay algunas cosas, las podéis hacer en primera persona. O sea, no es necesario hacerlo como cuando estaba en la oposición, pues me fui hasta Londres para hablar con el director de Tour Spain, pues para saber cosas y para traer esas cosas aquí. Pues eso lo podéis hacer vosotros. O sea, por eso, sobre todo los que tienen liberación, que tienen una asignación por parte del ayuntamiento, también es para hacer eso. No solo es para el tema del sueldo y salario, ¿no? También para hacer acción política. Eso simplemente es un recordatorio. Yo ahora lo estoy haciendo desde la parte de la responsabilidad de gobierno, y en este caso pues tomamos decisiones y hacemos cosas. Las cosas pueden gustar o no, pero la resolución de esas cosas será a largo plazo. O sea, en ningún caso podemos limitarnos a ver simplemente las críticas en las redes sociales y decir, uy, no hago nada, porque si no hago nada no me critican. No. Yo me voy a arriesgar. Creo que nuestra obligación es arriesgarnos, porque quien no se arriesga no gana, y quien gana aquí, en este caso, será la ciudadanía de Allín. En el planteamiento que cada uno ponga encima de la mesa. Y eso es lo que, en mi caso, y creo que todos los que estamos en el equipo de gobierno vamos a hacer, arriesgarnos. Y nos vamos a seguir a arriesgarnos, porque es el momento de arriesgarse. Mario.
Pues... Ahora que tenía más tiempo, no lo aprovecha. Y luego no hay manera que... Pues con ganas de empezar esta nueva temporada de los desayunos de Solo Radio, hablando no solo de política, sino de la actualidad y de las necesidades de Jim. A mí lo que más me ha gustado del programa de hoy, aparte de la buena armonía que ha habido entre todos los tertulianos, es la llamada de esta señora, ya no por el contenido, Julián, el tema del contenedor, sino porque yo creo que es importante que la gente que nos está escuchando se anime a participar, a llamar, a darnos su opinión. Las quejas y la opinión, todo, pero yo creo que este es un foro muy bonito para que la gente nos ayude a hacer nuestro trabajo. A mí me encanta cuando la gente me para por la calle y me piden perdón porque dice, oye, sé que te molesta. No, hombre, si en ese momento tengo mucha prisa, pues le digo, mira, tengo prisa, pero habitualmente me suelo parar, suelo escuchar a la gente porque eso a los concejales, o al menos en mi caso, nos ayuda mucho a hacer nuestro trabajo. Nosotros podemos pensar en lo que la gente quiere, pero es mejor escuchar lo que la gente necesita, y escuchando lo que la gente necesita, pues sabemos cuál es la dirección y el objetivo hacia donde debemos orientarnos. Entonces yo quiero invitar, igual que haces tú, ¿no?, como moderador del debate, pero yo quiero invitar como concejal también y pedirle a la gente que no tenga miedo a dar su opinión, sus quejas, sus alabanzas también, si la ocasión lo requiere, pero sobre todo hacernos sus peticiones y a darnos su visión de la realidad de Jin y de la necesidad que tiene la ciudadanía de Jin a través de estas tertulias y de estos micrófonos, porque así nos está ayudando mucho a hacer nuestro trabajo y la tertulia tendrá un sentido muchísimo más práctico realmente. Muy bien. Manu. Bueno, se podría hablar de muchas cosas, de la política que está llevando el ayuntamiento ahora, cosas buenas, cosas malas, pero yo me gustaría, siempre lo he dicho antes y lo voy a seguir manteniendo, me gustaría pensar en el futuro. Y aquí hace ya 2 meses hablábamos mucho de los retos, en la campaña electoral, 2, 3, 4 meses, de los retos de Jin, y los retos siguen siendo los mismos: el empleo y la despoblación de las pedanías. Y el empleo, nos acabamos de desayunar con un dato muy malo de empleo a nivel nacional, 54.000 parados más, el peor agosto en muchos años. Eso es preocupante. No tenemos datos de Jin todavía, por lo menos yo no los tengo, pero los políticos de aquí, hay 2 concejales de gobierno, pues yo creo que el mayor reto ahora es ese. Se están haciendo cosas que yo, por como ha explicado María Jesús, que ella entiende que es sembrar para luego claro, efectivamente. Sembrar para luego recoger, pero yo creo que las políticas efectivas de empleo, y no estoy hablando de planes de empleo que están muy bien y son necesarios para cierto sector de la población, me refiero a políticas activas de empleo, de generar movimiento empresarial, de que se vea actividad en el polígono industrial, y aquí miro a María Jesús porque es la concejala del ramo, de generar nuestro primer sector, que es el sector agrario, y aquí miro a Julián, de generar iniciativas en el sector agrario con políticas que en campaña electoral los 2 miembros principales, o sea, los 2 cabezas de lista del Partido Socialista y del PSOE, apostaron por políticas en Jin, los 2 apostaron. El Partido Socialista y el PSOE. Los 2 partidos. Perdón. Pensábamos que el Partido Socialista y el Partido Popular. Los 2 apostaron. Al final ganó el Partido Socialista, pero yo me quedo con las palabras de Paje cuando estuvo aquí dando el mitin, y apostó por el sector agrario en Jin con políticas activas y de ayuda. Vamos a empezar a reclamarlas ya todos, ¿eh? No digo que no se reclamen, han pasado 2 meses, pero vamos a empezar a reclamarlas porque hacen falta en Jin, sobre todo para el reto no ya solo del empleo, sino el despoblamiento de las pedanías. Y vamos, como bien dice María Jesús, hay que sembrar para en unos años o en unos meses recoger. Pues si no sembramos ya, y esto Julián sabe mucho, si no sembramos ya para evitar el despoblamiento de las pedanías, si no sembramos ya, luego va a ser tarde. Así que vamos a empezar a hacer cosas, y a mí me gusta mucho hablar de la limpieza de Jin y que lo vamos a mejorar y que vamos a hacer campañas de civismo, pero me gustaría hablar, como bien dice María Jesús, de visitas a empresas, de que vienen empresas, de iniciativa en los polígonos y de movimiento empresarial en Jin. Ojalá en la siguiente o en las siguientes tertulias hablemos de eso. Muy bien. Julián. Bueno, pues yo, para despedirme, no lo iba a hacer, pero claro, oye, escuchando a Manu tengo que comentarlo, hablar a lo mejor de la faceta regional que me toca de representación, que fíjate si... Te lo he puesto a huevo, ¿eh? Claro, ahora me la he puesto a huevo. Fíjate si es importante para el gobierno de Emiliano García Paje las políticas de desarrollo sostenible, de despoblamiento y del mundo rural, que hasta se ha creado una nueva consejería que se llama la Consejería de Desarrollo Sostenible, en la que de forma transversal va a recopilar un montón de áreas tendentes a garantizar el poblamiento, no el despoblamiento o minimizar el despoblamiento que se sufre en los medios rurales.
a través de implantación de nuevas políticas que tendrán que ser una realidad porque esta consejería es de nueva creación y que esperemos poder verlas en el futuro. A la que, bueno, pues puedo adelantar que a mí se me ha encomendado la portavocía dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha de esa consejería, y en la que contamos con una persona también de la tierra como es Ramón Lara, como director general de Agenda 2030 y de Consumo. Por lo tanto, esperemos que precisamente aquí pues podamos realizar un trabajo en esa medida. Y ya olvidándonos de todo lo demás, sí que me gustaría hacer un par de puntualizaciones. La primera, por desgracia, por decirlo así, es transmitir las condolencias en nombre del Ayuntamiento de Gin a la familia de Herminia, una trabajadora de la Casa de la Cultura, que por desgracia ayer falleció y que lógicamente pues era una persona muy conocida en todo nuestro municipio por la actividad que había desarrollado, pues sobre todo en el aspecto de feria y fiestas en el municipio y en la Casa de la Cultura. Por lo tanto, vayan nuestras condolencias para la familia. Y por otro lado, como es la primera vez, la primera tertulia que realizamos, además con la nueva corporación, pues también me gustaría tener un recuerdo pues para los compañeros con los que tuvimos ocasión de debatir en estas tertulias, que bueno, pues que empezando por Beatriz Jiménez, por Javier Morcillo, por Pepe, los compañeros de Izquierda Unida, por Mario Mora, el que representaba a Ciudadanos en su momento, y bueno, pues por los compañeros del Partido Popular, a Manuel Domínguez, a Marta, a Juan Antonio, a Amador, a Antonio, a Kobi, a Rafa y a Juan Isorio, que desde luego pues sí, tuvimos momentos seguramente acalorados, más unos que con otros, pero que al final yo creo que todo quedó en un buen grupo de amigos, que al final lo seguiremos siendo para siempre y que mandando ese saludo, pues espero que el mismo lo podamos realizar en el futuro cuando acabe esta legislatura por la actitud que hayamos mantenido aquí, por la cordialidad que debemos de hacer y sobre todo por la atención que debemos de prestar también a todos nuestros ciudadanos. Seguro que va a ser así. Me has dejado de lado porque no tenía ni idea del fallecimiento de Herminia Ruiz. Una pena, además, muy buena amiga. El tiempo que estuve en la Casa de la Cultura trabajando, e incluso después, pues una pena, y eso, pues trasladamos también nuestro más sentido pésame a toda la familia de Herminia. Vaya forma de terminar, Julián. No pero esto es la vida, José Aurelio. Esto por desgracia es así. Yo tampoco lo sabía y también me he quedado como José Aurelio de lado. Después del ambiente que teníamos esta mañana, que además estaba yo contentísimo de volver los martes con vosotros y no pensaba yo terminar así hoy el programa. Gracias. Hasta el martes que viene. Un abrazo. Un abrazo hasta el próximo martes. Adiós. Y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por la atención prestada. Hasta aquí llega el programa de hoy. Ya saben, todos los martes tendremos a los representantes de los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento de la ciudad. Y a todos ustedes también, que pueden considerarse como invitados del programa porque pueden participar en el momento que lo decidan. Hasta aquí los desayunos, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Gin y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.